Bienvenidos a Deep Stories. Horror. Historia 1. El oscuro secreto. Bajo la Catedral de Ciudad de México. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana. Es una historia que la Iglesia ha intentado silenciar por siglos. Porque incluso hoy, en el corazón de la Ciudad de México, algo inquietante sigue encerrado bajo la Catedral Metropolitana. Miles de personas cruzan su atrio cada día. Turistas, fieles, curiosos. Pero muy pocos saben que, bajo sus pisos de mármol, hay una cripta antigua donde descansa. Algo que jamás debió existir. La historia comienza en el año 1629, cuando la ciudad sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Llovió sin descanso durante 36 horas. El agua cubrió calles, casas y templos, dejando a miles de muertos. Algunos decían que era un castigo divino, pero otros susurraban que era obra de un demonio invocado. Se cuenta que en los últimos días de la conquista, un grupo de sacerdotes mexicas, desesperados por vengar la caída de Tenochtitlán, realizaron un ritual prohibido. En lo profundo de un templo en ruinas, invocaron a una criatura demoníaca, un espíritu de agua y destrucción, destinado a hundir la ciudad cuando estuviera completamente en manos de los conquistadores. Los frailes españoles, al descubrir la invocación, entraron en pánico. A escondidas, dirigidos por el propio Fray Juan de Zumárraga, realizaron un exorcismo en la zona y lograron aprisionar a la entidad en un sarcófago de mármol negro, grabado con símbolos sagrados. Ese sarcófago fue enterrado bajo lo que hoy conocemos como la Catedral Metropolitana, justo en la cripta donde reposarían los arzobispos. Pero aquí comienza lo verdaderamente perturbador. Siglos después, durante unas reparaciones, varios albañiles encontraron la cripta y el misterioso sarcófago. Cuando intentaron abrirlo, todos murieron. Los testigos dijeron que sus cuerpos no tenían heridas, pero sus rostros estaban congelados en una expresión de puro terror, como si hubieran visto algo imposible de describir. Desde entonces, la cripta fue sellada, pero no por completo. Visitantes afirman escuchar golpes metálicos que provienen desde el suelo, murmullos en lenguas desconocidas y una sensación helada que hace imposible permanecer mucho tiempo allí. Algunos guías turísticos aseguran que hay un pequeño agujero en la tapa del sarcófago. Los más valientes introducen papeles enrollados y los recuperan chamuscados, como si algo los hubiera quemado desde dentro. Lo más inquietante es que incluso hoy, la catedral está construida sobre los restos de antiguos templos mexicas. Muchos creen que esas energías nunca desaparecieron, que siguen ahí, alimentando aquello que duerme en el sarcófago maldito. Y si no está dormido, ¿qué pasaría si un día alguien, por curiosidad o accidente, decide abrirlo? Quizá por eso hay zonas de la cripta cerradas con gruesos candados, cadenas oxidadas y puertas reforzadas. No por vandalismo, sino para mantener encerrado algo que nunca debe salir. La próxima vez que entres a la Catedral Metropolitana, mira bien el suelo bajo tus pies. Si sientes un escalofrío o escuchas un golpe sordo que proviene desde abajo, recuerda esta historia. Tal vez, solo tal vez, estés escuchando al demonio pidiendo que lo liberen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium. Historia 2. Valak. La historia real del demonio que aterroriza al mundo. Dicen que el verdadero demonio no viste hábito, pero aún así, su nombre es temido en todas partes. Esta es la historia real de Valak, uno de los demonios más antiguos y peligrosos de la demonología. En la década de 1970,
La investigadora paranormal Lorraine Warren aseguró haber visto a Balak en Inglaterra. Según ella, tomó la forma de una monja, burlándose de su fe para quebrar su espíritu. Lorraine dijo que nunca sintió una presencia tan oscura como la de esa figura inmóvil, observándola desde la penumbra de un pasillo, con una sonrisa apenas visible. Pero la historia más inquietante ocurrió en 1987, en un pequeño pueblo de Rumanía. Una anciana llamada Elisabeta encontró un libro antiguo escondido bajo el altar de una iglesia abandonada. Las páginas estaban manchadas y en varias de ellas el nombre Balak estaba escrito una y otra vez, rodeado de símbolos que parecían moverse a la luz de las velas. Esa misma noche, Elisabetta escuchó una voz infantil llamándola desde la esquina de su habitación. Abuela, ven. Pensando que era su nieto, se levantó y buscó por toda la casa, pero no había nadie. Cuando volvió a la cama, la puerta del armario estaba entreabierta, y desde dentro vio dos ojos brillantes mirándola. Durante los días siguientes, los vecinos aseguraron escuchar rezos en su casa a medianoche. Algunos decían haber visto sombras alargadas moviéndose detrás de las cortinas. Elisabetta comenzó a soñar con serpientes arrastrándose por su cama y un niño de piel pálida susurrándole promesas. Tesoro, poder, todo será tuyo. Una noche, mientras dormía, sintió que algo le sujetaba las muñecas. Abrió los ojos y vio una figura alta vestida de monja frente a ella, inmóvil. Sus manos estaban frías, como si fueran de piedra. La figura inclinó la cabeza lentamente y sonrió. Al amanecer, sus vecinos encontraron la puerta abierta. Dentro había marcas profundas en el suelo, como cadenas arrastradas, y el libro había desaparecido. Elisabetta estaba sentada en una silla, con los ojos completamente negros, y una sonrisa que no parecía suya. Los expertos aseguran que Balak elige su forma según el miedo de quien lo ve. A los devotos se les aparece como una monja para profanar su fe. A los débiles, como un niño indefenso para atraerlos. Pero todos coinciden en algo. Cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Algunos incluso afirman que si escuchas su nombre mientras duermes, sentirás su respiración cerca de tu oído. Y al despertar, lo verás de pie en la esquina de tu habitación, observándote. Balak no solo concede poder, riqueza o secretos, siempre exige algo a cambio, el alma de alguien que amas. Y cuando lo toma, lo hace lentamente, para que lo escuches gritar cada noche hasta perder la cordura. Ahora que sabes quién es, dime, ¿te atreverías a pronunciar su nombre frente a un espejo solo para comprobar si está escuchando? Historia 3. Hospital Waverly Hills, el lugar más embrujado de la historia. ¿Qué harías si estuvieras solo, en un hospital abandonado, y de pronto escuchas pasos detrás de ti? Giras lentamente, pero no hay nadie. En ese instante, entiendes que ya no estás solo. Así es Waverly Hills, el hospital más embrujado de Estados Unidos. Inaugurado en 1910, su propósito era tratar la tuberculosis, pero pronto se transformó en una fábrica de muerte. Las camas nunca se vaciaban, los pasillos estaban llenos de tos ensangrentada, y cada día, docenas de pacientes eran llevados al túnel de la muerte. Allí, los cadáveres eran transportados en secreto para que los vivos no entraran en pánico. Más de 60,000 personas murieron aquí, dejando un eco de sufrimiento imposible de borrar. Con los años, los sobrevivientes empezaron a hablar de cosas que no podían explicar. Puertas que se cerraban solas, sombras que caminaban sin cuerpo, risas de niños en pasillos donde ningún niño estuvo jamás. El quinto piso se volvió el más temido, el hogar del llamado hombre de la capa, una figura alta y oscura que aparece al final de los pasillos, inmóvil observándote.
hasta que parpadeas y desaparece. En 1928, una enfermera embarazada fue encontrada colgada en ese mismo piso. Algunos dicen que fue un suicidio, otros que algo la obligó. Desde entonces, visitantes han sentido manos heladas en sus hombros, han escuchado susurros de su nombre y han visto siluetas moverse al borde de su visión, solo para desvanecerse cuando intentan enfocarlas. En 1982, un explorador urbano murió aquí. Su cámara sobrevivió y en su grabación puede verse cómo una puerta se cerraba con violencia detrás de él, mientras voces distorsionadas llenaban el aire. La cinta terminó en estática y su cuerpo fue encontrado colgado en el mismo piso 5. Hoy el hospital permanece en pie como un mausoleo de horrores. Quienes han entrado después de la medianoche aseguran sentir que algo los sigue en cada esquina. Ven luces encenderse sin electricidad. Escuchan llantos detrás de puertas selladas desde hace décadas. Algunos afirman haber visto figuras observando desde las ventanas del 5º piso, aunque por dentro no hay nadie. Dicen que los muertos de Waverly Hills no saben que están muertos. Caminan en bucles interminables, reviviendo una agonía eterna. Y si alguna vez entras allí y escuchas pasos acercándose detrás de ti, no te atrevas a mirar, porque en ese instante podrías descubrir que los fantasmas no son lo peor que habita en este hospital. Esta noche, Waverly Hills sigue esperándote. ¿Entrarías o escaparías para siempre? Historia 4. El misterio nunca resuelto del paso Dyatlov. ¿Qué puede hacer que 9 personas salgan corriendo semidesnudas en plena noche helada hacia su propia muerte? Eso es exactamente lo que ocurrió en el paso Dyatlov. Y lo que se encontró desafía toda lógica humana. Febrero de 1959. 9 jóvenes excursionistas soviéticos partieron a una travesía por los montes Urales. Todos eran experimentados. El líder, Igor Dyatlov, había preparado el viaje con precisión militar. Nunca imaginaron que esa montaña sería su tumba. Cuando el grupo no regresó, un equipo de rescate fue enviado. Lo que encontraron dejó helados incluso a los militares. La tienda estaba completamente destruida, rasgada desde adentro. Los cuerpos aparecieron a cientos de metros de distancia, dispersos entre los árboles nevados. Algunos estaban descalzos, otros llevaban solo ropa interior, como si hubieran huido aterrados sin pensar. Uno tenía el cráneo completamente aplastado, sin heridas externas. Otro tenía el pecho colapsado como si algo le hubiera presionado con una fuerza inhumana. A una de las mujeres le faltaban los ojos y la lengua había sido arrancada. No había huellas de lucha, ni rastros de animales, pero sí rastros de radiación. El gobierno soviético cerró el caso rápidamente, alegando una causa ambigua, una fuerza natural desconocida. Pero testigos que vieron los cuerpos hablaron de algo más. Rostros congelados en expresiones de puro terror, dedos ensangrentados por intentar trepar árboles y extrañas esferas luminosas vistas sobre el cielo esa noche. Una de las últimas fotografías tomadas por el grupo muestra una figura borrosa, alta, oscura, sin rostro, parada entre los árboles. Algunos creen que fue una prueba secreta de armas soviéticas, otros que fue un encuentro con algo que no era humano. Lo cierto es que el diario de uno de los excursionistas fue recuperado, y sus últimas palabras fueron: "Algo nos está siguiendo. Sentimos que no estamos solos". Los documentos oficiales fueron ocultados por décadas. Cuando finalmente salieron a la luz, estaban incompletos. Páginas arrancadas, fechas modificadas, fotografías perdidas. Hoy, más de 60 años después, el caso sigue sin resolverse y la montaña
ahora conocida como el Paso Dyatlov, aún guarda su maldita verdad. Y si te atreves a subirla, no olvides mirar hacia atrás, porque lo que los mató podría seguir esperando. Historia 5. La bruja del carrusel. El video real que dejó huellas de terror. Hay un parque olvidado en las afueras, cubierto de hierba seca y óxido. Dicen que si caminas solo por sus pasillos agrietados, puedes escuchar cómo el viento empuja recuerdos y despierta cosas que deberían seguir dormidas. Pero lo más extraño es el carrusel. Un carrusel tan viejo que sus caballos parecen cadáveres pintados. Se supone que nadie debería encenderlo, pero cada tanto alguien escucha el chirrido de su música rota, girando sola en la madrugada. En 1997, 3 niños desaparecieron aquí. La última vez que alguien los vio fue montando esos caballitos despintados, riendo mientras giraban bajo la luna. Esa noche, una mujer vestida de negro se sentó en la banca de piedra junto al carrusel. Nadie la reconoció. Cabello largo, ojos hundidos, uñas tan largas que raspaban la madera mientras acariciaba a los caballos. Desde entonces, algunos aseguran que esa mujer nunca se fue, que se convirtió en algo más. Hace apenas una semana, 2 exploradores urbanos vinieron de noche. Querían probar que la leyenda era mentira. Trajeron linternas, cámaras y valor, pero dejaron algo más importante atrás: el miedo. Se sentaron en los caballitos oxidados y grabaron lo que pasó. Primero, risas. Después, silencio. El viento se detuvo y el carrusel empezó a moverse solo, muy lento, mientras una voz de mujer susurraba un nombre que no era el de ninguno de ellos. En los espejos rotos se veía algo más girando con ellos, algo que no tenía rostro, solo un velo de cabello mojado cubriéndole la cara. Uno de los chicos saltó para detenerlo, pero la música chirriante se hizo más fuerte. El otro gritó. Su cámara cayó al suelo, grabando solo botas corriendo y una risa aguda que no era humana. Dicen que si escuchas esa risa, ya no puedes dormir tranquilo nunca más. Lo más extraño es que cuando la policía vino, no encontraron a nadie. Solo huellas alrededor del carrusel y mechones de cabello pegados en los espejos. Desde entonces, muchos vienen a grabar su propio video, a subirse para ver si la bruja los elige a ellos también. Si estás escuchando esto ahora, tal vez ya la escuchaste a ella, susurrándote detrás del oído mientras miras la pantalla. Tal vez el carrusel ya empezó a girar para ti. Cuéntame, ¿te atreverías a subirte tú también solo una vuelta? A medianoche. Te espero en los comentarios, porque la bruja siempre necesita a alguien más para dar otra vuelta. Historia 6. Entraron al hospital abandonado de Riverside. Noviembre de 2019. Chris y Madeline, 2 amigos universitarios. Su obsesión, grabar lugares abandonados. Esa noche, eligieron uno que nadie se atreve a nombrar en voz alta: el antiguo hospital psiquiátrico de Riverside, California, cerrado desde 1984. Acusaciones de maltrato, pacientes que desaparecían y nadie buscaba. Un edificio que devora todo lo que toca. Entraron poco antes de la medianoche. Solo una cámara de mano, linternas y celulares. Lo grabaron todo. Los primeros pasillos, grafitis, puertas oxidadas, habitaciones con camas aún ancladas al suelo, correas viejas que alguna vez sujetaron a personas, que nunca salieron. A los pocos minutos, Madeline se queja de un frío imposible. Afuera la noche era templada, pero dentro
Algo helaba el aire. En el audio, Chris bromea, intenta calmarla, pero la cámara no miente. Al fondo, sombras que se mueven detrás de ellos, reflejos, en vidrios rotos, imágenes que no deberían estar ahí. Encuentran la sala de electroshock. Madeline sostiene la cámara. Chris inspecciona un panel eléctrico corroído por décadas. Un murmullo, apenas audible. Alguien pronuncia su nombre. Madeline gira la cámara. Una figura oscura, parada, inmóvil, al fondo del pasillo. Chris voltea. No hay nada. Discutieron. Ella quería salir. Él insistió. Solo una toma más. La morgue. Grabamos. Y nos vamos. Bajaron al sótano. La señal de la cámara se distorsiona. Respiraciones cortadas, golpes metálicos, algo. Lo seguía. En la morgue. Una cámara frigorífica, entreabierta. El foco temblaba en las manos de Madeline. Chris se acerca. Un golpe de aire. Y la puerta de metal se cierra de golpe detrás de ellos. La cámara se sacude. Susurros. Gritos de Madeline pidiendo ayuda. Algo rasca la puerta. Desde el otro lado. Silencio. Y el video se corta. Días después, un guardia encontró la cámara, tirada bajo una ventana rota. Chris y Madeline aparecieron horas más tarde, desorientados, cubiertos de rasguños. Nunca contaron qué pasó. Nunca quisieron hablar. Pero fragmentos de la cinta se filtraron. Hoy miles de curiosos intentan entrar. Creen que pueden grabar lo que nadie debe ver. El hospital sigue ahí, sellado, esperando. Dicen que si escuchas muy bien, todavía suenan golpes desde la morgue. Historia 7. La enfermera fantasma en el Hospital Juárez de México. Si alguna vez has caminado solo por un hospital en la madrugada, habrás sentido esa extraña sensación, esa incomodidad, como si alguien estuviera observándote desde la oscuridad. Pero ¿qué pasaría si realmente no estuvieras solo? En el Hospital Juárez de México, muchos aseguran que esa presencia es real. Una enfermera de uniforme blanco vaga por los pasillos, con la mirada perdida. Una mirada que, si llegas a cruzar, podría significar tu sentencia final. El Hospital Juárez no es solo un centro médico. Es un lugar con un pasado marcado por el dolor, la tragedia y la muerte. Un incendio en 1984, pacientes que desaparecieron sin dejar rastro, médicos que murieron en circunstancias extrañas, y en el centro de todas estas historias, una enfermera. Una enfermera que jamás dejó de atender a sus pacientes, ni siquiera después de su muerte. Los primeros reportes de su aparición llegaron a finales del siglo XX. Vigilantes nocturnos comenzaron a ver algo extraño en las cámaras de seguridad. Una figura vestida de blanco caminando lentamente por los pasillos. Pero cuando iban a revisar, no había nadie allí. Las manifestaciones de la enfermera fantasma ocurren siempre a la misma hora. A las 3 de la mañana, la hora del muerto. Cuando el hospital está en su punto más silencioso. Cuando los vivos y los muertos están más cerca que nunca. Los que han trabajado en el turno nocturno saben que, si escuchas pasos detrás de ti y el pasillo está vacío, lo mejor es no voltear. Algunos pacientes han contado historias aterradoras. Despertar en medio de la noche y ver a una mujer de blanco al pie de su cama, observándolos en completo silencio, hasta que de pronto se desvanece frente a sus ojos. Pero hay algo aún peor. Algunos aseguran que, si al abrir los ojos la enfermera está demasiado cerca, entonces ya no hay nada que puedas hacer. Sin embargo, no todos los encuentros con la enfermera han sido fatales. Algunos afirman que si ella te toca la frente con su fría mano, es porque está sanándote. Y a la mañana siguiente, aquellos pacientes que estuvieron al borde de la muerte despiertan completamente recuperados. Pero si no eres su paciente, si la ves cuando no deberías, reza para que no intente curarte. Doctor, un susurro suave, pero escalofriante. Volteó, pero el pasillo estaba vacío. Solo la brisa helada le hizo saber que no estaba solo. Este no es el único caso.
Enfermeros y doctores han reportado escuchar su voz llamándolos por su nombre, pero cuando miran alrededor, solo encuentran sombras. Una noche, un cirujano entró en el quirófano abandonado por error y allí la vio. Una enfermera inmóvil, de espaldas. Cuando se acercó, sintió un escalofrío. Y antes de poder reaccionar, la mujer se giró, pero no tenía rostro. Dicen que el doctor salió corriendo y jamás volvió a hablar del tema. Solo susurros entre el personal del hospital mantienen viva esta historia. En el hospital hay un pasillo del que los trabajadores hablan en voz baja. Un pasillo donde las luces siempre parpadean, donde el aire se vuelve helado sin explicación. Y lo peor de todo, un pasillo donde, si caminas solo, sentirás claramente una sombra siguiéndote. No mires atrás, no te detengas, no corras, porque si lo haces, puede que ya no salgas de ahí. En la central de enfermería, algunas noches suena un teléfono que ya no está conectado. Cuando contestan, al otro lado de la línea solo se escucha una respiración lenta. Y después, una voz susurrante que dice, «Doctor, urgencias, ahora». Quien sigue la indicación y va a urgencias, encuentra la sala vacía, excepto por una única camilla, y en ella la figura de una enfermera que se desvanece cuando la luz titila por última vez. Hay quienes dicen que la enfermera aparece para advertir sobre la muerte. Si la ves una noche, es porque alguien no sobrevivirá hasta el amanecer. Pacientes, doctores, incluso visitantes, no importa quién seas. Si la enfermera fantasma te mira fijamente, podría ser tú.